la persona que está haciendo el estudio. En general, se entiende 0,05 para todo lo que es ciencias sociales, llámese psicología, economía, todas estas cosas que no son como con datos científicos en un laboratorio, se asume 0,05 como un estándar bastante razonable. Otros ocupan 0,1, que sería 10%, o 0,01, que sería 1%. Y eso obviamente va a cambiar las decisiones de rechazar o no rechazar hipótesis. Todo esto se los cuento porque acá en esta fórmula hay un z. Este z es la inversa de la distribución normal. Es decir, cuando yo digo de la inversa, me refiero al número que me entrega este porcentaje de nivel de significancia. Es decir, en otras palabras, quiero saber qué número está acá. ¿Por qué? Porque la normal es una distribución simétrica con media cero, la normal estándar. Entonces, no sé si alguien está anotando por ahora, que tengo poquita pizarra. Cuando tengo una normal estándar, es decir, cuando tengo una distribución centrada en el cero, con una campanita de Gauss que toca el máximo en el cero, y yo quiero, digamos, establecer estas regiones de rechazo de hipótesis en el 5%, es decir, que acá a la izquierda me sobre un 2,5% de probabilidad del 100, que es toda esta curva, y acá a la derecha también, simétricamente me sobre un 2,5% de probabilidad. Este número de acá tiende a estar en el 1,96. En general se aproxima a 2. Digamos que en el 2 no va a ser exactamente 2,5, pero va a estar bien cerca. Entonces, si uno quiere saber el tamaño muestral, tiene que establecer el nivel de significancia con el que quiere trabajar. Repito, ciencias sociales, 5% está ahí. Entonces, este z, el inverso de la distribución normal, en el fondo va a ser qué número está acá, o en su espejo acá abajo está el menos 1,96. Vamos a aproximar nomás menos 2. Pero los resultados no cambian mucho en general. Yo quiero saber este número. Si es que estoy trabajando en un 5%, el z va a ser 2. Si estoy trabajando con otros porcentajes, va a cambiar. ¿Ya? Pero en general se ocupa el 2. Entonces, a eso se refiere este z. Es el número tal que de ese número en adelante yo rechazo mi hipótesis. En este caso mi hipótesis C. S cuadrado es la estimación de la varianza poblacional. Llámese una estimación de varianza simple. Tomamos una media y vemos las distancias al cuadrado entre cada observación y la media, y después la dividimos por n, en este caso como es poblacional n, si fuera muestral n es nuestro tamaño de la población. Esto solamente funciona si nuestra población es finita, es decir, si tenemos un número acotado de personas a las cuales queremos investigar. Volviendo al ejemplo que estaba ocupando, el tema de las horas del celular. Yo quiero saber cuántas horas en promedio la gente de esta clase ocupa su celular o mira su pantalla. Y entonces voy a calcular esta varianza en esta pequeña muestra piloto. Mi población sería el tamaño del curso en total. Yo quiero saber cuánto es una muestra razonable que sacar de ese curso para poder tener, repito, un error de estimación. Se refiere a un intervalo de confianza. Por ejemplo, si la media fuera 3, yo quisiera un error 1, un error de 1, implicaría que en el fondo la media va a estar entre 2 y 4. Es decir, le resto 1 al 3 y quedo con el intervalo inferior, le sumo 1 y quedo con el intervalo superior. Y puedo hablar más probabilísticamente. Ya no estoy diciendo que la media es 3 puntos, sino que la media está entre el 2 y el 4. Entonces, eso nos va a decir el error. El error está medido en estas unidades, en este caso en horas. Entonces, yo me establezco un porcentaje de error muestral y después lo traspaso a las unidades que corresponden multiplicando. Esa es la idea entonces del tamaño muestral. La idea es, voy a tomar una muestra piloto, es decir, una muestra bien chiquitita, para no gastar mucho en eso. Voy a decidir un nivel de significancia que me va a dar mi z. Voy a decidir un nivel de error, que yo quiero, qué tanto error estoy dispuesto a soportar.
mientras menos error yo quiera, más personas voy a tener que encuestar. Y necesito también el tamaño de la población. Con esos ingredientes, entonces, yo puedo obtener el tamaño de verdad de personas que yo debería encuestar para tener ese nivel de significancia y el nivel de error dado. Entonces son dos ingredientes, necesito un nivel de error, necesito un nivel de significancia. La población, digamos, debería ser capaz de investigarla. Si quiero, por ejemplo, gente que tenga autos, uno puede buscar por ahí cuánta gente tiene autos, no sé, en el Gran Concepción. Eso es para tamaño de muestra. Así que hagamos un ejemplo. Entonces, esto es solamente utilizar la fórmula, nada más. Tengo una población de 200.000 personas y saqué una muestra piloto. Donde obtuve una varianza de 340, ese sería nuestro S cuadrado. Para un error del 2%, eso nos da información sobre el E y un nivel de confianza de 95.44, que sería 7 grados. Por eso les dije que el 95 exacto es 1,69, no 2. Pero nos piden justo el nivel de confianza, o el contrario, 1 menos el nivel de significancia, para que nos dé el 7 grados para que el cálculo sea más sencillo. Entonces, en este caso, si aplicamos la fórmula, quedaría, primero que todo, el error sería el 2% de la media, es decir, de 165 que nos salió en la pequeña muestrita que hicimos, la muestra aquí. Y esto de acá debería dar 3,3 o 3,3. Entonces, ese es nuestro error. Entonces, la fórmula decía z cuadrado por la varianza s cuadrado, que era 340, por la población, que eran 200.000, dividido por el error al cuadrado, por la población, más s cuadrado por z cuadrado. ¿Cuánto da eso? Por favor.
124,80, ¿será? 124,80. Hagámoslo aproximadamente 125. Acuérdense que esto es una cantidad de cuartos. Si nos pasamos por unos decimales, no importa porque vamos a estar con más información todavía. Entonces, ¿cuál es la lección que les quiero dejar? Que si este fuera nuestros datos previos, digamos, con nuestra muestra piloto, nuestro resultado nos diría que tenemos que encuestar a 125 personas para tener un error aproximadamente de un 2%, un error en nuestro cálculo de la media. Entonces, imagínense que tomamos la media de consumo, por ejemplo, y decimos, tomamos nuestra muestra de 125 personas y nos dio que la media de consumo es de 182 unidades. Imagínense que estamos hablando de un proyecto de producir de seguridad. Entonces, si esta es la media de nuestra muestra, nosotros podemos decir, bueno, sabemos que la población es de 200.000, así que la demanda de todas estas personas va a ser 182 por 200.000. Y esto nos da 36.400.000. Entonces, si nuestra idea era calcular cuánto es la demanda, el Q en el fondo, cuánto quiere la gente, cuánto necesita la persona, nuestra conclusión con este mini estudio sería que en total son 36 millones y fracción. Entonces, con esa información nosotros podemos decir, nuestro proyecto apunta a absorber, qué sé yo, el 1 o 2% de ese mercado. Y con eso nos guiamos para saber cuánto producir, cuánto potencialmente podemos ganar y todo lo demás que viene. Pero esto es bastante importante porque de aquí partimos. ¿Ya? Entonces, esta es una técnica de predicción. El tema de la... Acuérdense, una era el método de Dolphin, que era de preguntar a expertos de forma coordinada, con rotativa, tal que no se seguen entre ellos. Y esta otra forma, hacer una encuesta y tratar de entender cuánto es la demanda, cuánto va a ser la demanda. ¿Dudas? Quería preguntarle un poquito sobre porque lo pregunté la clase anterior, pero lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo estamos con estadística? ¿Se acuerdan promedios, varianzas y test de hipótesis? No con los conceptos. Habría que... Lo que pasa es que lo que viene ahora, que son las técnicas de predicción más cuantitativas, no tan cualitativas, requieren un poquito de repaso de este lenguaje más estadístico. ¿No sé si el 89 de dónde salió? No, yo lo inventé, como parte del ejemplo. Dije, imagínate que hacemos los 125 muestras y tomamos promedios de todo eso y nos da 182. Con esa información ahora, ¿cómo pronosticamos nuestra demanda? Esa es la idea. Pero si esto es como información dada. Entonces, hablé un poquito de estadística antes de mostrarles el tema con el Excel. Entonces, en particular en regresión. No sé si han visto regresión, Lidia. Sí. No, regresión lineal, el nombre viene de que la persona que primero ocupó esta técnica, o una de las primeras, encontró que las alturas de los hijos tendían a regresar a la media de la familia. Si salía un hijo más alto que la media, el siguiente tendría a volver y viceversa. Entonces, un hijo más bajo, el siguiente tendría a volver. Y por eso le llamo regresión, porque era como estamos regresando a la media. Pero no tiene que ver con viajes en el tiempo, lamentablemente. Pero la idea es que tenemos un modelo. Por ejemplo, cuando yo quiero calcular una media, a veces tengo un modelo así. O sea, no me refería a analizar la historia. Claro, como dato histórico. Sí, Claro. Sí. Lo que pasa es que a veces puedes tener como un dato, por ejemplo, de corte transversal, donde tú tenemos la encuesta en un mes y ese dato representa como un instante. Y hay otros tipos de datos que, claro, son como serie de tiempo, efectivamente
son datos que se toman, digamos, cada cierto tiempo, como la inflación, desempleo. Porque Y- me acuerdo que eso lo ocupábamos Para predecir el clima. Pluviometría. Está bien. Esto lo que vamos a hacer ahora es algo parecido. No tanto en el tema de predecir específicamente por ahora, pero a ese es el punto final. Pero lo que quiero ver ahora es qué es un modelo estadístico. Específicamente, todo lo que se está acá se sujeta de un modelo parecido a esto. Es decir, yo creo que las características que hacen que las personas vean más o menos la pantalla de su celular está caracterizada por esa ecuación, donde hay un valor central, en el que yo hipoteticé que eran 3 horas, y va a haber una variable aleatoria, que le vamos a llamar epsilon, por el nombre de error. Y ese error me va a explicar la variación entre las personas. Porque no todas las personas ven exactamente 3 horas, algunas ven 4, algunas ven 2,5, otras ven 10. Entonces, toda esa variación va a estar capturada por el epsilon. Y el epsilon en su interior va a tener, ¿no es cierto?, las distintas características y por qué, en el fondo, las personas ven las horas de pantalla que ven. Pero la media va a ser el número central de esto. Entonces, el E puede tomar valores negativos, positivos, y me va a ir explicando lo que de cada persona. El problema es que este modelo es bastante pobre, porque yo, por ejemplo, querría saber qué características específicas explican por qué las personas ven más o menos horas su celular. Entonces, imagínense que yo digo, voy a poner acá una media, le vamos a llamar beta 0. Voy a poner una variable acá, y esa variable va a ser hiperactividad cuando niño. Imagínense que lo puedo medir. Y mi hipótesis va a ser que a mayor hiperactividad cuando niños, puedo predecir que las personas ven más por un tema como de ansiedad. ¿Qué otras variables podrían explicar? En mi caso, por ejemplo, el trabajo. Por mi trabajo tengo que estar haciendo reportes por teléfono. Entonces, vamos a poner otra variable. Va a ser trabajo. Va a ser ansiedad. Y ahora, lo que me va quedando en el término de error, ya no es tanto. Este modelo está haciendo un poquito mejor la pega de tratar de explicar por qué efectivamente es la cantidad de horas que ve las personas. ¿Alguna otra variable que se le ocurra? Aburrimiento. Aburrimiento. Vamos a poner tiempos muertos. Ocio. Ya, imagínense que ese es nuestro modelo. Mejor que este. Este era como una media y todo lo que se mueva va a estar explicado por esto. Ahora yo tengo movimientos en esto, va a explicar esto, movimientos en esto, movimientos en eso. Entonces, agregar variables, que es lo que está tratando de verse en esta ecuación, es lo que me da este modelo de regresión lineal que me ayuda a explicar, en el fondo, la variabilidad de este Y, en nuestro caso, de las horas de pantalla. Lo que nos va a interesar específicamente cuando hagamos esto para ver temas de mercado va a ser el Q, va a ser cuánta demanda hay. Y bueno, la demanda es explicada por varias cosas. Una de ellas es el precio. Si estamos viendo demandas por celulares, vamos a tener una relación con el precio del celular. Pero también van a haber otras variables que no son el precio del celular. Por ejemplo, precios de bienes que compitan con el celular, el ingreso de las personas, la inflación y un montón de otras cosas que se les van a ocurrir. Eso en el fondo es un modelo de regresión lineal. Entonces la gracia, la idea de predecir una demanda con estos modelos es tener las variables correctas para predecir Q. Nuestro Y en este caso, que es como una notación formal, una notación como de los libros, va a ser nuestra cantidad. Queremos saber qué cantidad se va a consumir dadas todas estas variables. Eso nos va a ayudar a entender un poco
en qué mercado nos estamos metiendo. Esto de acá simplemente es la notación de cómo se calcula esto. Esto lo hacen los computadores, no es necesario. Porque básicamente es una multiplicación de matrices y vectores y cosas así. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Si yo hago una regresión, por ejemplo, la cantidad demandada es igual a una constante más una pendiente por el precio. De este tipo. 1 a 1. El mismo bien con su precio. Y yo tomo datos de cómo se ha comportado esto, distintas cantidades con distintos precios de este mismo bien. El problema estadístico también es lo que llamamos un problema de causalidad. Porque, lamentablemente, en estos modelos, nosotros creemos que el precio cause la cantidad. Pero sabemos, de lo que repasamos en la clase anterior y quizás intuitivamente también, que tanto el precio como la cantidad vienen del equilibrio de mercados, por lo menos si creemos en la teoría de los mercados. Y dado que estas dos cosas se terminan simultáneamente, es difícil establecer que una causa la otra. El mismo equipo de producto, que puede fijar mucho de ya de dinero, y a pesar de que aumente el precio, la cantidad demandada va a seguir siendo la misma. Sí, pero en ese caso podríamos ver un beta estimado bajo. Que el movimiento del precio no afecta mucho a uno. Pero eso no es porque haya una relación estadística que no es causal, sino que tiene que ver más con esta cantidad que está en. Pero igual es una buena intuición. El punto es que, como esto se determina en un equilibrio de mercado, no hay una causa de que P causa Q, o por último al revés, de que Q causa P. Los dos fondos se terminan calculando simultáneamente. Aquí tenemos lo que se llama un problema de causalidad reversa. En el fondo, es como que yo les preguntara, para este ejemplo que más fácil para entender eso de la causalidad reversa. Imagínense que yo tengo personas que van al hospital. Voy a, para ordenar esta idea. Vamos a ver acá. Causalidad reversa. Cuando yo hablo de causalidad, me refiero a acción-reacción. Cambia algo y eso genera un efecto. ¿Ya? Específicamente, a mí me encantaría tener observaciones de laboratorio. Imagínense que yo pudiera tener como esta, no sé, ¿alguien ha visto las películas de Marvel? Sí. Cuando tienen como estos portales que se meten en distintas realidades La paralelas. multiverso. Ya, yo me encantaría, si fuera un economista, me encantaría tener la posibilidad de cambiar un precio en muchas realidades paralelas y ver cómo cambian los Q, por ejemplo. Ahí yo tendría causalidad, porque lo único que cambia es P y vi los cambios en Q. Pero en esta realidad, en particular en la única que podemos observar, no voy a tener eso, no voy a poder tener, o el portal de Rick and Morty también, no voy a tener esa posibilidad. Entonces, el ejemplo que a mí más me sirvió para entender este concepto es, imagínense que yo saco el promedio en salud de toda la gente que va al hospital. Encuentro un montón de personas y me da que el promedio de salud de estas personas es 7. Y después, en esa misma muestra, le medí la salud a las personas que no están en el hospital. Y me dio que la salud de estas personas es 10. Conclusión número 1. El hospital empeora a la gente. ¿No es cierto? Tengo menos gente saludable en el hospital que fuera del hospital. ¿Ya? O la gente que está en el hospital porque tiene menos salud. Y en ese caso, la salud es la que está explicando si la persona está en el hospital. No es el hospital el que está explicando la salud de la persona. ¿Ya? A eso me refiero con causalidad reversa. Entonces, si yo tengo este problema, que estas dos variables se afectan entre sí, el hospital versus salud, no es hacia un solo lado. Si lo quisiera hacer causal, tendría que tomar aleatoriamente un grupo de personas y mandar al hospital, estén enfermos o no, y ahí ver
los resultados de salud. Pero claramente eso transgrede varios derechos humanos. Hagan lo mismo. Me encantaría tener una economía donde yo pueda afectar este precio y ver cómo reaccionan las Q. Pero al final, esos precios y esos Q se terminan determinando solos. Entonces, no puedo asegurarme de que una vez que estime, esas estimaciones sean representativas del efecto que tiene el precio de verdad en la cantidad. Porque las dos están simultáneamente afectándose. Entonces lo que yo voy a resumir en este beta, una vez que lo estime con el computador, es que quizás este beta me está midiendo algo así. Me está diciendo cuál es el efecto de la cantidad en el precio. O me está diciendo la suma de los dos efectos, en vez del limpiecito que quiero yo, que es el causal. Eso es lo que yo quiero estimar. Con eso voy a hacer mi proyecto. Y ahí es donde entran las variables instrumentales. Las variables instrumentales no son más que un invento de los economistas para poder deshacerse de este problema sin tener que transgredir ningún derecho humano. Entonces la idea es esta. Yo tengo una variable Y que quiero estudiar. Por ejemplo, la cantidad de personas que compran algún producto en el cual yo estoy basando mi proyecto. Y yo quiero estudiar cómo X afecta a Y. En un laboratorio lo puedo hacer fácil. Hago varios experimentos con X, cambio X y veo cómo reacciona Y. Pero cuando queremos estimar una demanda, tenemos que... No tenemos un laboratorio para hacer eso. Tenemos los datos observacionales, es decir, tenemos precios y cantidades. Entonces el problema es que aquí, en el mundo real, voy a tener estas dos cosas al mismo tiempo. Esos van a ser nuestros datos. Entonces la variable instrumental, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una variable que en la literatura se llama Z, que afecta a X, directo o indirectamente, y que no afecta a Y. Y en el fondo, lo que estoy haciendo acá es que variaciones en Z a través de X solamente pueden llegar con esta flecha a Y. Esta flecha sale de la ecuación. Eso es lo que se llama una perturbación. Entonces, si yo tengo Z, variaciones en Z pueden explicar variaciones en Y solamente a través de X. Esa es toda la idea de variables instrumentales. En particular, en este caso aplicado a nosotros, si este Y fuera Q y esto es P, yo quiero cosas que afecten el precio, pero que no afecten la demanda. Porque solamente afectan la demanda a través del precio. En el fondo, lo que yo estoy tratando de hacer es tener movimientos en la oferta. Si se fijan en los grafiquitos que les mostraba ayer, el equivalente a una variable instrumental en este caso sería ¿se acuerdan que yo tenía una demanda? Tenía una oferta. Y yo les dije, cambios en distintas cosas pueden cambiar la oferta. Y la oferta se puede mover para la derecha o para la izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, imagínense que yo no observo la demanda, pero yo tengo claro que, por ejemplo, cambios en los insumos de esta industria producen desplazamientos de la oferta. Entonces, como que yo dijera, mira, no sé dónde está la demanda, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, si estamos hablando de los celulares, si suben los microchips, eso es un mayor costo para la producción de celulares, lo que implica que la demanda se va a contraer. Es decir, ese cambio fue un desplazamiento hacia la izquierda. Por otro lado, si se descubre una nueva mina de metales, ¿cómo se dice? Metales raros, ¿eso cómo pasar estas cosas? Tierra Una nueva rara. mina. Tierra rara. Tierras raras, eso. Eso sería una baja, o podríamos tener una expectativa de una baja en el costo y por lo tanto un aumento en la oferta. Y es como que estoy mapeando la demanda con estos movimientos. Estoy diciendo, yo sé que fue un movimiento solo de la oferta y estamos acá arriba. Yo sé que este también fue solo un movimiento de la oferta,
Así que estamos acá abajo. Mira, puedo trazar la línea. Estoy descubriendo puntos en donde la oferta se movió y la demanda no se movió. Por lo tanto, lo único que me queda es como una especie de dibujito de los distintos movimientos si es que borramos la línea azul, porque no sabemos, la verdad. Pero yo puedo ver esos puntos. Yo puedo decir, mira, esos cambios de precio, si es que hipotetizo que esos cambios, digamos, no afectaron la demanda está acá. Y con eso la puedo dibujar. Eso es básicamente. Entonces lo que voy a buscar acá es, por ejemplo, precios de insumos de la industria. Y los voy a ocupar como variables incrementales para estimar correctamente la demanda. Esa es la idea, ¿ya? Yo sé que esto suena como súper abstracto, así que déjenme mostrar un ejemplo. Ahora, tengo que confesar que tuve un problema con esta base de datos, que en mi computador yo tengo el Excel en inglés, porque tenía un trabajo donde necesitaba tenerlo en inglés, porque todas las funciones y los macros y todas esas cosas se pasan en inglés. Y en inglés no se ocupa la coma, se ocupa el punto decimal. Y cuando yo tomé esto y lo mandé a mi correo para verlo acá digamos que los puntos no valen, ni las comas son lo que valen para los decimales. Así que tuve que reconstruir la base, por eso me dieron tecleando acá un rato antes de empezar. Y por lo mismo, o no por lo mismo, pero como el formato del archivo era CSV, se guardó solamente arriba y abajo, así que yo tenía como el Excel listo, lamentablemente vamos a tener que hacerlo, así que esperemos que salga. A mano plana. Ah, no. Entonces, ¿qué tiene esta base de datos? Aparte del año, tiene la cantidad. Todos estos logaritmos por si acaso, así que estos números no significan mucho en el proceso. Pero tenemos la cantidad de pollo asado que se vendía en Estados Unidos, el precio del mismo en años distintos. Tenemos el ingreso per cápita de los estadounidenses. Tenemos el precio de la carne, una competencia. Tenemos la inflación, o mejor dicho, el nivel de precio. La población. Y tenemos dos variables que vamos a hacer nuestro instrumento, que son variables que afectan a la oferta de pollo. Y esto era alimento de pollo, y esto era el precio de algo de los corrales. Pero el punto es que estas cosas son cosas que nosotros esperamos que afecten la oferta de pollo asado, no necesariamente la demanda. Y eso es un buen instrumento. Entonces la gracia acá es mostrarles también, si es que está la herramienta y si no ya me rindo. Veamos si se puede instalar. Aquí hay un complemento de análisis de datos, pero no está acá. Vamos por la derrota más. Pero se puede cambiar el formato de la coma. Ah, no, sí, esto ya está, yo lo arreglé. No es el tema, lo que pasa es que acá hay un complemento que es de análisis de datos que te permite hacer regresiones. Entonces, si no está. Déjame probar con.
se puede hacer así, pero es mucho menos intuitivo que... ¿No debería estar en complemento, profe? El de análisis de datos. Es que no lo... Complemento. Mira, esto es lo que me aparece acá. Complementos. Análisis de datos. ¿Sí? Lo único que veo es herramienta para análisis, pero no de datos. Me diga que este computador debe tener bloqueado cierta instalación de complementos porque... como con permiso de administrador. Yo le puse aceptar. Y no pasa nada. Esto no es lo ideal, pero vamos a tratarlo de hacerlo así. La función esta, estimación lineal, básicamente lo que hace es hacer la regresión lineal y mostrarte todos estos datos por acá abajo. En particular, te muestra si nuestro modelo fuera así. Q es igual a una constante más una pendiente por el precio más un error. El beta 0 sería el intercepto, que en este caso daba 2,87. Y la pendiente sería ese 0,139, o el 0,14. ¿Ya? Cuando te muestra análisis de datos, te muestra toda una tabla con un montón de cosas. Pero bueno, lo importante acá es que, si se fijan, si yo ocupara este modelo, solamente este modelo, sin ocupar ninguna otra variable que explica también la cantidad, porque no estoy ocupando el ingreso, el PIB per cápita y esas cosas. Como estos están logaritmos, esto es una elasticidad. En particular, esta es la elasticidad precio de la demanda. Si ustedes se acuerdan, lo que yo les dije la clase pasada es que las demandas tienen, en general, pendiente negativa. Es decir, yo esperaría que a mayor precio la gente compra menos, lo que sea, en este caso pollo. Pero aquí me da una pendiente positiva, me da 0,14. Entonces la predicción de este modelo sería que si yo subo el precio, la gente me va a comprar más. Entonces hay dos formas de interpretar esto. O efectivamente encontré una demanda con pendiente positiva, lo cual es bastante extraño. O mi modelo está mal. Y probablemente es lo segundo, porque lo que está quedando acá son muchas otras cosas que afectan la cantidad que la gente compra de pollo, como cómo están las lucas, como cuánta gente hay, cuánta demanda, cuánto número de consumidores hay. Entonces, podemos aumentar el modelo. Entonces de nuevo voy a poner el Y a la Q, pero ahora en el X voy a poner más variables. Arreglado. Entonces, es súper extraño el linspace, pero lo que me está mostrando, me pasé de largo, digamos, con los espacios para la derecha. Lo que me está mostrando acá es el intercepto, es decir, la constante. Y lo siguiente que me está mostrando es la variable de más a la izquierda, que sería el precio del pollo. Y se fijan ahora sí es negativo. Entonces yo agregué variables en un nuevo modelo que dice Q ahora es igual a una constante más beta 1 por el precio, ahora más beta 2 por el ingreso, más beta 3 por el nivel de precios en general, digamos de P mayúscula, etc. Agregué más variables y cambió el signo. ¿Por qué? Porque ahora, en este término de error que va a estar al final, yo no tengo tanta cosa que explica la cantidad. Y con esto uno podría decir, ya, ahora tenemos un mejor modelo. Pero aquí todavía tenemos el problema de que la cantidad y el precio tienen esta relación tipo hospital, no hospital y salud.
estén en una relación, digamos, en la que los dos se afectan simultáneamente. Y eso nos puede estar causando, que lo que estamos mirando acá, este número de acá, quizás no es el número que nosotros necesitamos para calcular nuestra demanda. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente lo que hace esto de acá es ocupar lo que se llaman variables instrumentales. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo acá es tratando de limpiar, en el fondo, el efecto del precio tal que sea causal. Es decir, estoy diciendo, si muevo estos precios de insumos, no se va a mover Q por el lado de la demanda. Es decir, esta recta acá va a quedar fija. Pero sí voy a afectar el precio por el lado de la oferta. Es decir, voy a mover la oferta. Y con eso voy a mapear específicamente dónde está la curva de demanda. Esa es como toda la idea. Entonces, para limpiar, digamos, la flechita de vuelta, lo que yo voy a hacer es reestimar este precio en base a esto. Esa es como la idea del instrumento, como se dice. Entonces, lo que estoy haciendo acá es hacer una regresión auxiliar, como se llama, donde voy a poner el precio acá. Vamos a ponerle otros nombres acá. Delta 1 por el ingreso, delta 2 por el precio, nivel de precio y así. Así voy a poner todas las variables que estaban en el original, más los instrumentos, que eran estos precios de el alimento de gallina y esas cosas que deberían afectar solamente a la oferta. Entonces aquí voy a tener este intersecto y todas estas pendientes. Entonces era 1, 2, 3 para el lado. Lo siguiente que voy a hacer es recalcular el precio, este P, con este modelo. En el fondo voy a estimar este, y voy a, con estos numeritos que los tengo ahí, voy a recalcular P para cada uno de estos observaciones. Y con ese P voy a volver a hacer la regresión. Y ahí me debería dar un estimador distinto. Entonces, esto va a ser igual a constante, F4, más pendiente por este de acá, más pendiente por este de acá, más pendiente por este, más pendiente por este, más pendiente por más pendiente por este. Todos son con doble C. Entonces, si yo tiro esto para abajo, tengo este variable de acá, el precio, pero ahora estimado por una regresión auxiliar. No dan tan distinto. Fijan, este da 3,84, este da 3,96. No estamos en el mismo, no es la misma variable. ¿Y qué es lo que tiene esta variable? Esta variable está limpia de los efectos hacia acá. Entonces, una vez que yo tengo esta variable limpia, puedo correr de nuevo la regresión. Voy a poner un poquito de espacio acá. Tengo mi variable Q, pero ahora en vez de ocupar el precio que está acá, voy a ocupar el precio que está acá. Es decir, voy a seleccionar vamos a asumir, voy a copiar esto de acá en otra hoja como valor, voy a tomar esto y voy a poner acá. Ahí sí. Entonces, conversión lineal de la cantidad con
sin las variables. Uno. Entonces, ahora tomo unas celdas por el lado. Fórmula, control shift enter. Y aquí tendría mi nueva elasticidad, ahora sí, causal, menos 0,14. Esto en el fondo es beta 1 morrito, pero con variable instrumental. Entonces, punto 0. Entonces, este es básicamente el procedimiento que se hace, o el procedimiento más común que se hace para estimar demandas. Es tomar los datos de precios y cantidades, tomar los datos de otras variables que puedan afectar y tratar de encontrar algún instrumento, algún precio en general que afecte la oferta más no la demanda. Con eso, obviamente con los software estadísticos es más fácil, ya que con el Excel, con el Stata, con el R, esto sale más fácil. Pero lo importante es que ahora tenemos una estimación causal de nuestra elasticidad. Y con esta estimación causal podemos proceder a estimar nuestra demanda. En el fondo decir, bueno, si el precio sube en un 1%, la demanda debería bajar en un 0,014%. Es decir, estamos en el mundo de la demanda marginal. Movió el precio de algo y bajó súper poco la demanda. Eso sería con respecto a Regresiones. todo esto, es lo que es la técnica cuantitativa de modelos causales para estimar demandas. Eso por un lado. Y por otro lado, están los modelos de serie de tiempo, que serían lo que hablaba su compañero, tener datos históricos y tratar de predecir hacia adelante. En particular, la serie de tiempo tiene varios tipos de componentes. Uno se llama la tendencia, otro la estacionalidad. La tendencia tiene que ver con que si hay un movimiento permanente hacia alguna dirección, por ejemplo, hacia el alza o hacia la baja. El otro componente de la estacionalidad se refiere a cada cierto tiempo ocurre algo parecido. Por ejemplo, si ustedes ven como los gráficos de ventas de aviones, estos tienden a ser así. Es decir, la gente cada vez más fija en avión, pero aparte hay ciertas épocas donde hay un alza y después vuelve a haber una baja. Por ejemplo, en la época de Navidad, Año Nuevo. Entonces, en los meses de, qué sé yo, octubre, noviembre, diciembre y enero se ve un alza en comparación con el resto de los meses, son más bajos, pero la tendencia siempre es al alza. Entonces, esa sería una serie que tiene tanto estacionalidad como tendencia. En general, lo que se trata de hacer es lo que se dice estacionarizar la serie. Y en el fondo se hace un modelo de regresión, que no voy a escribir, porque creo que ya están todos listos con modelos de regresión para toda la vida. Pero sí, se trata de como de despejar esos efectos y de dejar una serie limpia de tendencia, limpia de estacionalidad. Con esa serie se estima un modelo, con ese modelo se predice y después se agrega estacionalidad y después se agrega tendencia. Y con eso tendría una predicción completa de, en el fondo, el futuro, lo cual obviamente está sujeto a error. Pero hoy en día existen mucho más poder de software que años atrás, donde eso era como un procedimiento que se hacía mucho más como a mano. Y por ejemplo, hoy en día, en programas como Python, en lenguajes de programación como Python, se pueden probar muchísimos modelos distintos en un par de segundos y tener como el mejor modelo. Yo en particular hice esto con el tema de la inflación en Chile, desde años de los 70 hasta ahora, y básicamente con un par de líneas de código, lo que uno tiene es una separación en el fondo. Esto es como más machine learning, sí, pero uno separa en el fondo la muestra como más próxima y corre prueba con todos los modelos que hay
y encuentra el mejor para un set más antiguo. Y después con ese modelo trata de predecir y qué tan distinto era la predicción que hubiese pasado sí, y si ese error es lo suficientemente razonable, se ocupa ese modelo para predecir. Entonces, en este caso, por ejemplo, el modelo que aparece acá, que creo que no lo pueden alcanzar a ver, no sé si con la pantalla completa se arregla, pero... no. Pero aquí dice Sarima 3 y con estacionalidad. Básicamente, para no entrar más en detalles técnicos, esto de acá reconoce que hay una estacionalidad cada 12 meses. Es decir, que hay un cierto patrón de inflación que se va repitiendo cada 12 meses. En el fondo, la inflación de enero del año pasado se parece a la inflación de enero de este año, se parece a la inflación de enero de hace 2 o 3 años, etc. Hay una relación ahí. Y eso está considerado dentro de este modelo. Y en el fondo lo que termina pasando acá es que hasta aquí, en el fondo, era la fecha límite que yo puse los datos, es decir, hasta, si no me equivoco, diciembre de 2022. Y después está la predicción de la inflación para la partida del 2023. ¿Ya? Entonces, esas son las técnicas en general. Está modelos causales, donde pueden ocupar variables instrumentales. Obviamente esto no lo estoy diciendo, así que el siguiente trabajo del curso es que cada persona va a tomar una base de datos y va a aplicar variables instrumentales. Esa no es la idea. La idea es como mostrarles un poco de cómo funciona, que entiendan la noción. Y la otra es con estos modelos de serie y predicciones que hacen hoy en día los computadores casi solitos. Y para terminar, todo lo que vimos, ya sea hacer una investigación de mercado, tomar una muestra, piloto, sacar información, tener un número, un tamaño muestral, para luego extraer información y poder determinar la demanda, ocupar opiniones de expertos, ocupar modelos causales u ocupar series de tiempo. Hay que tener claro que nadie puede predecir el futuro. Estas son estimaciones. Es decir, yo estoy diciendo la mejor opinión del experto, el mejor modelo estadístico, el mejor análisis de series de tiempo me puede decir, mira, la demanda de esto va a ser esto. Pero, repito, nadie puede predecir. Nadie puede predecir si hay un huracán y esta demanda se va a ir al suelo. Nadie puede predecir si es que de repente sale un estudio que el producto que queremos vender produce cáncer y se cae la demanda. Eso no va a estar dentro de un modelo. Entonces, cuidado, porque esto depende de supuestos de distribuciones, como les mostraba esa campana de Gauss. Si nosotros asumimos que eso funciona así, todo el resto vale. Si no funciona así, si no se comporta así en la realidad, puede bien fallar. Va a depender de los datos que tengamos, va a depender de la metodología que ocupemos y, no bien, la experiencia de la gente que ha hecho estos estudios. También es súper importante. Así que eso, con eso terminamos nuestra primera semana.